La primera epístola de Pedro contiene un mensaje muy pertinente para la iglesia de hoy en día. Sobre esta epístola, un comentarista afirma: pienso que ningún cristiano puede estudiar esta carta por mucho tiempo sin oír la voz de Dios dirigiéndose poderosamente a las necesidades de la iglesia de hoy. En solo 105 versículos, esta epístola abarca ampliamente el campo de la teología y de la ética cristiana. Aquí encontramos la gran doctrina de la redención, desde su concepción, desde antes de la fundación del mundo hasta su consumación, cuando nosotros recibiremos la herencia incorruptible que no se marchita. Aquí se llama repetidas veces a los creyentes a la santidad y a confiar en Dios, en aquel que proveerá para nuestras necesidades diarias. Esta carta proporciona consejos prácticos para el matrimonio, consejos útiles para el trabajo, consejos para que sepamos cómo relacionarnos con el gobierno, cómo testificar a los incrédulos, cómo usar los dones espirituales y cómo debe servir un líder en la iglesia. Aquí encontramos consuelo en la tristeza. Obtenemos percepción sobre el misterio del sufrimiento y de la reprobación. La primera epístola de Pedro presenta la majestad hermosa de la iglesia como un templo espiritual en el que diariamente ofrecemos sacrificios agradables a Dios, aceptables a Él por medio del Señor Jesucristo. Aquí se habla de Jesús, el príncipe de los pastores, aquel que se interesa por nosotros y nos cuida. Él es el ejemplo que tenemos que seguir. Él es la piedra angular que nos establece y nos une como iglesia. El Salvador que llevó nuestros pecados en la cruz. Él es aquel que, sin haberle visto, le amamos. La gloria de Cristo que resplandece en esta carta alcanza los corazones de aquellos que la leen. Para iglesias e individuos que se esfuerzan por crecer en santidad, fe y amor en Cristo, las palabras de Dios en esta epístola compensará ricamente el estudio, la meditación, la memorización seria de la misma. Hoy volvemos a nuestro estudio introductorio de esta epístola. Estudiamos de modo general su contenido doctrinal y teológico. Consideramos la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la santidad. En nuestro último estudio consideramos el significado del término santo. Hoy quiero dirigir vuestra atención a uno de los temas predominantes de la epístola, la santidad práctica. La santidad práctica. Aunque el propósito de esta epístola es exhortar a los creyentes a estar firmes en el mensaje de la salvación que ellos recibieron en su conversión, esto no niega que su meta es la santidad. Pablo escribe a los creyentes en medio de sufrimiento, en medio de circunstancias difíciles en las que ellos se encontraban y les llama a la santidad.
A la luz de la esperanza cristiana y el juicio de Dios, Pedro insta a los creyentes a vivir una vida en santidad, que es el resultado de la salvación. Pedro destaca este tipo de vida en el primer grupo de exhortaciones de su epístola. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios, poned vuestra esperanza en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 17. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. La norma de la santidad es Dios mismo, su carácter moral. Versículo 16, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Dios demanda que seamos santos en cada aspecto de nuestra vida. El texto que leímos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Por tanto, la santidad debe manifestarse en nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. Juan Carlos Reil define ampliamente la santidad práctica de la siguiente manera. La santidad es el hábito de tener el mismo sentir que Dios, tal como nos describe en las Escrituras. Es el hábito de estar de acuerdo con el juicio de Dios. Es aborrecer lo que Dios aborrece, amar lo que Él ama y medir todo en el mundo según la norma de su palabra. Repito, la santidad es el hábito de tener el mismo sentir que Dios, tal como se describe en su palabra. Es el hábito de estar de acuerdo con el juicio de Dios. Es aborrecer lo que Dios aborrece, amar lo que Dios ama y medir todo en el mundo según la norma de su palabra. La persona más santa es aquella que más está en consonancia con Dios, que está de acuerdo con Él, que piensa como Él. Particularmente, una persona santa se esforzará en renunciar a todo pecado conocido y guardar todos los mandamientos conocidos. Pedro habla sobre este esfuerzo en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, y el capítulo 2, versículo 16. Dice Reil, el espíritu de una persona santa tendrá una inclinación manifiesta hacia Dios, un profundo deseo de cumplir su voluntad, un mayor temor de desagradar a Dios que desagradar al mundo. Sentirá un amor hacia todos sus caminos. Sentirá lo que sintió Pablo cuando dijo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, Romanos 7, versículo 22. Una persona santa se esforzará en ser como nuestro Señor Jesucristo. Pedro hace referencia a este asunto en su primera epístola, capítulo 2, versículo 21.
Una persona santa buscará la mansedumbre, la paciencia, la bondad, la amabilidad y sojuzgar su lengua. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, versículos 8 y 9. Una persona santa buscará la templanza y la abnegación. Una persona santa buscará el amor, la bondad fraternal, capítulo 4, versículo 8. Una persona santa buscará el espíritu de misericordia y benevolencia hacia los demás. Pedro habla de este asunto en su primera epístola, capítulo 4, versículos 9 y 10. Una persona santa buscará la pureza de corazón, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Una persona santa buscará el temor del Señor, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Una persona santa buscará la humildad, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Una persona santa mostrará fidelidad en todas sus relaciones y obligaciones de la vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 19. Una persona santa buscará tener una mente santa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Se esforzará en poner su afecto en las cosas de arriba y no se aferrará a las cosas terrenales. No cuidará las ocupaciones de la vida presente, pero los pensamientos acerca de la vida venidera ocuparán el primer lugar en su mente. Todas estas cosas que menciona Juan Carlos Ryle en su libro sobre la santidad son las mismas cosas a las que Pedro hace referencia, y de ahí que les he dado algunos de los versículos que se pueden dar para confirmar tales cosas. Añade Ryle, la santidad no excluye la presencia interior del pecado. El mal más terrible del hombre santo consiste en que lleva consigo un cuerpo de muerte, ya que queriendo hacer el bien, se da cuenta de que el mal está en él, para que no pueda hacer el bien que desea. Romanos 7, versículo 21. Pero lo excelente del hombre santo es que no está en paz con el pecado interior. Lo odia, se lamenta por él mismo y suspira por el día cuando se verá definitivamente libre de él. Ahora, John Brown, un gran comentarista y teólogo de antaño, resume lo que Ryle afirma y lo demuestra sobre la santidad de la siguiente manera: la suma del deber cristiano es ser santo. La suma del deber cristiano es ser santo. Esto significa asemejarse a Dios. Uno se asemeja a Dios cuando ve las cosas como Dios las ve. No como tú piensas, no como el mundo dice. Uno se asemeja a Dios cuando ve las cosas como Dios las ve, cuando tiene las mismas perspectivas, juicios y sentimientos que Dios tiene. Cuando uno aprueba lo que Dios aprueba, desaprueba lo que Dios desaprueba. La razón más poderosa y mejor por la que el cristiano debe tener las mismas perspectivas, juicios, sentimientos, gustos, preferencias, aversiones que Dios tiene, es tan solo por el hecho de que Dios las tiene. La razón más poderosa y principal por la que el creyente debe pensar y actuar de este modo es porque Dios piensa y actúa de este modo. No se trata de lo que tú piensas, de lo que tú quieres, de cómo las cosas vayan.
como tus vecinos o los que te rodean te dicen. No se trata de lo que Dios piensa, del juicio de Dios. Es decir, cómo Dios ve las cosas. Actuar como Dios nos manda en su palabra actuar. Ser santo significa asemejarse a Dios, es decir, asemejarse al ser moral de Dios. Esta semejanza es a la misma vez el honor, el deber y la felicidad más altos que se puedan conferir a un hombre. En su primera epístola, Pedro desarrolla el tema de la santidad en varias maneras. Una de las cosas que hacen que un ciudadano de este país se sienta tan contento es cuando el presidente de los Estados Unidos le otorga una medalla especial que se otorga a aquellos ciudadanos que se han distinguido por algo bueno en la nación. Oiga, qué bien se sienten. Es un gran honor. Pues la medalla nuestra es la santidad. Semejanza a Dios es el honor, el deber, la felicidad más altos que se puedan conferir a un hombre. En su primera epístola de Pedro, él desarrolla el tema de la santidad en varias maneras. Él hace referencia a la santidad personal, social y comunitaria. Pedro exhorta a cada creyente a cultivar la santidad personal. Cada creyente debe ser santo en toda su manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. A la luz de esta verdad, Hibbert tiene razón cuando afirma: aquellos que cultivan la esperanza cristiana deben cultivar la santidad personal. La esperanza en la venida del Salvador exige una conformidad a su naturaleza. El fundamento de la santidad personal de los creyentes se debe a que ellos son hijos de Dios. Por lo tanto, deben reflejar su semejanza. Por lo tanto, toda su manera de vivir debe manifestar el carácter o la semejanza moral de su Padre Celestial. Esto implica que no deben conformarse a los deseos corruptos que antes tenían en su ignorancia. Como hijos obedientes tienen que dar muerte a esos deseos corruptos, repudiarlos y a la misma vez tienen que ser santos en toda su manera de vivir. El comportamiento de cada uno de ellos debe mostrar el estado interno de santidad que les gobierna. No debería de haber ningún aspecto de su vida en el que no se perciba la fragancia placentera, sí, de eso mismo, la santidad. Comenta Reimer, a quien Hibbert cita: aunque la santidad absoluta no se puede lograr en su vida, todos los aspectos de la vida deben estar en el proceso de convertirse por completo a la voluntad perfecta y santa de Dios. El creyente debe desechar de su corazón y vida toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda
difamación. Debe aborrecer y rechazar la sensualidad, las bajas pasiones, la lujuria, la sensualidad, la borrachera, las orgías y las abominables idolatrías. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3. Debe vivir su vida según la voluntad de Dios y los mandamientos del Altísimo. Aquel que ignora esta exigencia divina tendrá que, según Pedro en el capítulo 1, versículo 17, dar cuenta a aquel que juzga según la obra de cada uno. Es decir, que este asunto del que hablamos o del que Pedro escribe es de suma importancia, pues Dios no es indiferente a tu actitud hacia este asunto. En segundo lugar, Pedro escribe también sobre la santidad social, no solamente personal. Yo tengo que guardar mi corazón, un corazón puro. Luchar en contra de mi carne, internamente, contra malos pensamientos, malos deseos. Y asegurarme que estoy siguiendo lo que dice la Biblia, ser un hombre íntegro, recto. Pedro escribe también sobre la santidad social. En el capítulo 2, versículo 11 al capítulo 4, versículo 11, allí vemos que Pedro desarrolla este tema. En esta parte de la epístola no se enfoca tanto en lo que atañe al creyente como individuo, sus propios pecados y vida personal, sino que se enfocan los problemas que surgen al cristiano relacionarse con aquellos miembros de la sociedad que en su mayoría no son creyentes. Repito, en esta parte de la epístola no se enfoca tanto en lo que atañe al creyente como individuo, sus propios pecados y vida personal, sino que se enfocan los problemas que surgen al cristiano relacionarse con aquellos miembros de la sociedad que en su mayoría son incrédulos. Estos problemas surgen de las leyes civiles, la política, las expectativas, los deseos, las normas, la filosofía, las costumbres y las prácticas contrarias al Evangelio que se fomentan en algunas sociedades. Surgen de esas leyes y expectativas y normas y filosofías que establecen los gobernantes, los amos y aún los esposos incrédulos. Algunos de ellos, como dice Pedro al hablar de los amos o los jefes, algunos de ellos son difíciles de soportar. Otros son muy insensibles, otros quieren que los cristianos corran con ellos en su inmoderación, desenfreno o inmoralidad. Capítulo 4, versículo 4, y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, resultado os ultrajan. El disgusto, la aversión que surge de parte de la gente del mundo que se opone al Evangelio y a Cristo, les lleva a insultar, calumniar y a maltratar a los cristianos. Algunas de las amistades que los cristianos gozaban antes de su conversión se convierten en sus enemigos que les tratan con desdén. Su amor se convierte en un odio hostil hacia los creyentes. Les miran con recelo a causa de su fe cristiana. Si el creyente no guarda su corazón y ejerce
la fe en Dios y la mansedumbre fácilmente ofenderá al incrédulo, al gobernante, al amo o a la mujer cristiana, a su esposo incrédulo. Fácilmente tomarán represalia. La preocupación principal de Pedro en esta epístola es que los creyentes no tomen un curso de acción contrario al Evangelio, contrario a la santidad, contrario al ejemplo de mansedumbre de Jesucristo. Por esta razón, Pedro exhorta a los creyentes a mantener una conducta irreprochable delante de los incrédulos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. La mala conducta de los gobernantes, los amos terrenales, los esposos incrédulos, no le da el derecho al cristiano para deshonrarlos, para no obedecerlos, para faltarles el respeto o para tomar represalia. Pedro le dice a los creyentes en 1 de Pedro 2:13, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes. Versículo 17, honrad a todos, temed a Dios. Capítulo 2, versículo 18 declara, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¡Qué palabrota! Es decir, perversos e irrazonables. Capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras esposas estad sujetas a vuestros maridos, aunque sean desobedientes a la palabra, es decir, incrédulos. Por otra parte, es importante entender que sumisión y respeto hacia estas autoridades no significa una sumisión absoluta. Cuando algún gobernante o persona nos manda o nos quiere obligar a desobedecer a Cristo o a violar la ley de Cristo, no debemos obedecerle, punto, no coma. Si otros insisten en que corramos con ellos en su desvío, corrupción, desenfreno o disolución, no debemos hacerlo. No importa si esto resulta en aflicciones, pérdida de bienes o privilegios. En tal caso, por la gracia de Dios y por amor a Cristo y sumisión a Él, tenemos que decir como Pedro, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Nuestra sumisión a los que están en autoridad es por causa del Señor. Primera de Pedro 2:13. Nueva administración, no me gusta, no es asunto de que te guste, es lo que la providencia establece y te dice, sométete. Pero es que se hizo esto, aquello. Honrad al rey. Hay que someterse. Es la voluntad del Rey de Reyes que gobierna al mundo. Y a Él no se le escapa nada. Y nada está fuera de su control. Actúa sin pecado y sin animar a nadie o seducirle al pecado, pero de una manera u otra. Él cumple su voluntad. Nuestra sumisión a los que están en autoridad es que no se lo merece. Así dice la mujer cristiana cuando está sufriendo. Pastor, no se lo merece. Es verdad. Yo no te contradigo.
Muchas veces no se lo merecen, pero no es un asunto de que si se lo merece o no, es un asunto de la posición que Dios y autoridad que Dios le ha dado a tu esposo, al presidente, al gobernante, al policía. Nuestra sumisión es por causa del Señor. Nos sometemos porque esto es lo que Cristo exige de nosotros en su palabra. Esta sumisión cristiana a la autoridad en primera instancia no se debe a las presiones y demandas culturales, sino a la sumisión del corazón a Cristo nuestro Señor. Mujer cristiana, no es porque Él se lo merece, es que ante todo tiene que ver con tu sumisión a Cristo. Que no me gusta, es que la gente me dice otra cosa, pues no es lo que a ti te guste, no es lo que la gente diga, no es lo que tú deseas, es lo que Cristo dice. Él te colocó en su providencia bajo esa autoridad. Entonces respeta, honra, porque ante todo cuando lo haces, sea que se lo merezca o no se lo merezca, tú estás obedeciendo, agradando a Cristo que se entregó en la cruz por ti. La sumisión a las autoridades instituidas por el Señor no incluye acciones ni un comportamiento que el Señor mismo condena y prohíbe. Recuerden, hermanas, o recuerden, hermanos queridos, cuando decimos de sumisión no estamos hablando de una sumisión absoluta. Si tu marido intenta matarte, tú tienes que preservar tu vida. Y si tienes que llamar a la policía, tienes que llamarlo, así sea cristiano, supuestamente. No, aquí no abogamos por esa clase de abuso que descompone a las mujeres. Pero por otra parte, no es por cualquier cosa que tú puedes llamar a la policía. Y especialmente al pastor. Hay algunas hermanas que piensan que el pastor es la autoridad en su casa. Mi pastor me tiene que decir esto, aquello y lo otro, porque dígale esto. Espérate un momentito. Yo soy el pastor, la autoridad del pastor Martínez y mía es aquí. En tu casa yo tengo que someterme a tu marido. Él es la autoridad. Es la cabeza, no el pastor. Que es mi responsabilidad o la responsabilidad de los pastores mostrar la enseñanza bíblica. Eso sí. Y tratar de llevar a esa luz al esposo, a la esposa de la palabra de Dios, para que esa luz de la palabra sea la que cambie sus malos hábitos, su indiferencia, su insensibilidad, su esto y lo otro. Sí. Pero esto tiene que hacerse de parte nuestra con un espíritu de mansedumbre, de respeto y de honor a aquel que es la autoridad en ese lugar. Como tú tienes que hacer cuando tu marido te llama a pecar. Tú no puedes pecar, tienes que obedecer a Dios. Pero el no obedecer a tu marido no significa que lo vas a tratar como tú quieres. Faltándole respeto, deshonrándolo. No. Que tú tengas la razón nunca te da a ti fundamento para actuar de esa manera. Y de esto tenemos el ejemplo de Daniel y de otras santas mujeres que esperaban en Dios, estando sometidas a sus maridos.
poco se enseña y se aplica tal cosa hoy en día. Por otro lado, la buena conducta de los cristianos contribuirá a la buena voluntad hacia ellos de parte de varios grupos de personas incrédulas en las que se manifiesta la gracia común. Esto permitirá que los creyentes gocen de tranquilidad y puedan vivir una vida sosegada con toda piedad y dignidad. Aunque muchas de estas personas incrédulas no quieren oír el Evangelio, prefieren tratar con creyentes íntegros, rectos, diligentes, sinceros y fiables, que con un incrédulo deshonesto, corrupto o ladrón. Así es que hay una ventaja en la santidad en este asunto. Otro beneficio positivo de la santidad es que refrena algunos de perseguir a los cristianos, ya que su vida de obediencia a las leyes civiles, que se pueden respetar y obedecer, no les da un pretexto para perseguirlos. En su primera epístola, Pedro hace referencia, como Davis dice, no solo a la santidad personal, social, sino también comunitaria. Debemos ser santos en la manera en que nos relacionamos con los miembros del cuerpo de Cristo, los creyentes. Cuando los creyentes son obedientes a la palabra de Dios, serán personas íntegras de corazón puro. El resultado de esa pureza será un amor entrañable entre los creyentes. Esta pureza y amor promoverá y guardará la unidad, la armonía entre ellos. Puesto que en obediencia a la verdad, 1 de Pedro 1:22, habéis purificado vuestras almas. ¿Para qué? Para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor fraternal debe ser sincero, segundo a los Corintios capítulo 6, versículo 6. Y profundo. No se trata de sentir solamente simpatía hacia los hermanos, sino que debemos sentir un amor profundo por ellos. Empiezan a comer y se ponen a hablar mientras están masticando. Qué desagradable. Tú tienes que ir más allá, porque Cristo murió por ese individuo. Y el Señor te dice que tienes que tener paciencia con él. Y cuando es el momento, dice, hermanito, ven acá. Sí, déjalo comer. Ya tranquilo le dice, hermanito, ven acá, mira, yo quiero decirte algo que no te has dado cuenta. Y es esto, aquello y lo otro, con respeto hacia el hermano. Buscando la mejor manera la mejor forma de hablar con el hermano, para hacerle consciente de algo que tal vez él no lo es. La pureza, el amor, promoverá la unidad y la armonía y el amor entre los creyentes. Ahora bien, el amor y la santidad entre los creyentes les capacitará para luchar contra los vicios y los pecados de la lengua, que es uno de los males que minan y destruyen la unidad en el cuerpo de Cristo. Por esta razón, Pedro exhorta a los creyentes en el capítulo 3, versículo 8 al 11, a vivir una vida de santidad. Esto significa ejercer las virtudes cristianas y refrenar la lengua. En conclusión, versículo 8 dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos y fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal,
insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, es decir, sea un individuo santo. Busque la paz y sígala. Después de definir la santidad práctica, señalé 3 aspectos de esta santidad que Pedro enfoca en su epístola: la santidad personal, social y también comunitaria. Ahora, pregunta: ¿puede la santidad salvarnos? ¿Cubrir nuestros pecados? ¿Expiarlos? En ninguna manera. Nuestras mejores obras de justicia son como trapos menstruosos delante de Dios. Son como trapos inmundos cuando se ven a la luz de las exigencias de la ley de Dios. De manera que la santidad no salva a nadie, pero sin ella nadie entrará al cielo. Nuestra única esperanza de salvación es Cristo. Necesitamos su justicia, no la nuestra, porque la nuestra nunca puede llenar las demandas y exigencias de la santidad de Dios ni de su ley. Y esa justicia de Cristo que Él da, para que en virtud de esto nosotros seamos perdonados, recibidos, hechos hijos adoptivos de Dios y recibamos esa herencia del cielo. La recibimos no por obras, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Mi amigo, te invitamos a conocer al Señor. Te invitamos y te llamamos a ir a Él, porque en Él es que está la salvación de tu alma. En Él y a través de Él Dios te concederá perdón de pecados. Serás reconciliado con tu Creador. El Espíritu de Dios vendrá a morar en ti. Y Dios, por medio del Espíritu Santo y la palabra, te santificará y preparará para el cielo. Cuando mueras, ausentes del cuerpo, presentes con Cristo. Ningún incrédulo puede decir tal cosa, ni tiene esa esperanza. Es más, no tiene fundamento para decirlo, pensarlo, si no se arrepiente y cree en Cristo. Esa es la única manera de ser salvos, de tener paz con Dios. Oh, mi amigo, te llamamos, te invitamos. Ahora bien, debemos ser salvos, como dije antes, simplemente y llanamente porque Dios es santo, porque Cristo murió con ese fin, porque es la única evidencia que tenemos de nuestra fe en Cristo, de que nuestra fe en Cristo es una fe salvadora. Debemos ser santos porque esto demuestra que amamos sincera y profundamente a Cristo, porque nuestro bienestar, progreso y felicidad depende mucho de la santidad. Sin la santidad no estamos preparados para el cielo. ¿Por qué es necesario insistir tanto en la santidad? ¿Por qué, mi amigo? Porque sin santidad nadie, oye bien, nadie verá al Señor. Hebreos 12, versículo 14. Esto no es un asunto de nuestra opinión privada, sino de la enseñanza de la palabra de Dios, que declara en términos categóricos o contundentes: sin santidad, de la cual la Biblia habla, nadie verá al Señor. Las palabras de Ryle son muy pertinentes. Ay, cuán escudriñadoras y turbadoras son estas palabras. Decía este hombre: miro alrededor y veo al mundo en tinieblas. Miro a los que profesan ser cristianos y me doy cuenta de que la mayoría de los tales de cristianos solo tienen el nombre.
Vuelvo mi atención a las páginas de la Biblia y oigo el Espíritu que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Debemos ser santos si deseamos ver al Señor. Oh, tú que dices que eres creyente, ¿das tú a la santidad la importancia que merece? Hay cristianos que están en el asunto, que la familia, que el matrimonio, que los niños van a la librería y ¿qué es lo que buscan? El tema del esposo, de 25 cosas que yo quiero que él sepa para sentirme amada. Y una sociedad de tanta confusión. Claro está, entendemos. Pero es que no van a ver las familias que queremos ver si no hay santidad. Hay que profundizar en este tema, hay que estar involucrado en este asunto, hay que darle la importancia que Dios le da de tal manera que Él mismo dice en su palabra, sin ella nadie me verá. ¿Sientes el peso de esto? ¿O estás más preocupado por tus problemas domésticos, familiares, o con tus hijos, o con lo que tú quieres? O con lo que sucede en nuestra nación en estos días. Judas y Demas no lo hicieron. No dieron la importancia que tenían que dar. ¿Y qué pasó? Se desviaron de Cristo, se apartaron de Él. Y tal desvío solo conduce al lugar en el que se encuentra Judas, en el infierno. Amigo, necesitas ser santo, pero esto es imposible si tú no tienes un nuevo corazón. Y solo Cristo puede darte un nuevo corazón. Entonces mira a Cristo, clama a Cristo y no dejes a Cristo. Tu deber es creer en Él, acudir a Él por la fe y decirle, oh Dios, oh Cristo amado, quita este corazón endurecido. Mira estos deseos que me impiden conocerte a ti. Ten misericordia de mí. Finalmente, el tema de la santidad práctica es muy pertinente para nosotros. Y tú preguntas, ¿qué relación existe entre la santidad y la situación actual en que vivimos? ¿Por qué hablar de este tema en este momento? Porque en tiempos como los nuestros es indispensable hablar sobre la santidad y es por esa razón que Pedro lo hace en su primera epístola. Hermanos, amigos, no sabemos lo que traerá el mañana, pero lo que sucede en nuestro entorno político, social y aún religioso me lleva a pensar que posiblemente se espera un tiempo difícil y peligroso para la Iglesia de Cristo. Si es así, entonces debemos recordarnos de las palabras de Pablo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos y difíciles. Y se describe por qué. Por la clase de hombre. Óigame bien. Y esa es la clase de hombres y de personas que vemos que abundan hoy en nuestra sociedad. Se espera probablemente un tiempo difícil y peligroso para la Iglesia de Cristo. Varias filosofías anticristianas han calado en la mente de muchos, y si éstas llegan a desplazar la libertad de expresión y religión, como parece, la Iglesia volverá a encontrarse en un ambiente similar al que se encontraba la Iglesia en los días de Pedro cuando él escribió esta epístola.
La persecución y oposición contra la iglesia por sus creencias comenzaba a aumentar, poniendo en peligro el bienestar y la tranquilidad temporal de la iglesia. Los cristianos eran vituperados, calumniados, menospreciados. Estas cosas habían traído inquietud, temor, ansiedad a muchos creyentes. La fe de algunos se debilitaba. Estaban en peligro de desviarse. En esta situación, Pedro dirige la atención de los creyentes no a las protestas civiles contra el gobierno, sino a la herencia cristiana que ningún gobierno nos puede robar. Y no se queda ahí. Dirige la atención inmediatamente de aquellos a quienes él escribe a la santidad. Llevó la mente de los cristianos a ese tema. Llevó a los cristianos a pensar en Cristo y a imitar su ejemplo. Llevó a los cristianos a poner su confianza en Dios. Pedro les dice, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, porque son santos, viven como Dios les llama a vivir, son santos en toda su manera de vivir. Los que sufren, porque esto es lo que sucede especialmente en un ambiente o sociedad hostil al Evangelio y a Cristo y a su iglesia, que representa todo lo opuesto de lo que ellos son, piensan y lo ven como el problema de ellos no lograr lo que quieren lograr. Los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas ¿a quién? A su fiel Creador. No un gobernante, no un rey, no una política, sino a su fiel Creador. Y miren cómo termina ese versículo. Haciendo el bien, es decir, la santidad. La santidad. El diablo quiere que no nos centremos en este asunto. Y si no nos centramos en el asunto de la santidad, en lo que respecta a nuestra vida, de ser santos, entonces no tendremos las fuerzas y no podremos nosotros glorificar a Cristo en nuestras vidas, en nuestra conducta, cuando nos aborrezcan, nos ultrajen y digan toda cosa mala en contra de nosotros. Queridos hermanos, Pedro concluye su epístola y con esto termina de la siguiente manera. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Qué bien, eso es todo lo que tenemos que hacer. Eso es muy importante y demanda fe bíblica, pero también haciendo el bien. Pero no te olvides de tus responsabilidades en la iglesia. Ustedes, pastores, tienen que hacer lo que tienen que hacer, lo que Dios les ha llamado a hacer en la iglesia. Y ustedes que están como miembros de la iglesia, tienen que mostrar esa clase de relación que Dios quiere que haya entre unos y otros. Y después le dice a los creyentes, humillaos pues bajo la poderosa mano. Es poderosa. Esta nos va a cuidar. Es esa mano. No estamos más seguros en ningún otro lugar que en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. No es un asunto de política, no es un asunto de quién está en el poder. Puede tener un Nerón y aún así estar bien seguro. Porque nuestro destino, nuestra vida, descansa en aquel que es el Todopoderoso, el fiel Creador,
fiel a sus promesas, fiel a los que nos ha dicho, Él cuidará de nosotros. Por tanto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y te voy a decir algo que te puede ayudar. No veas tantas noticias. Oiga, porque yo estoy tranquilo y de momento algo... Ay, 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 ay. ¡Qué lío! Estoy aplicando la palabra de Dios. Estoy tranquilo. De momento, ¡clic! Humillaos. Tenemos que orar. Este es tiempo para orar. Pero es tiempo para tener esperanza. Estamos seguros. Estamos en sus manos. Pon tu ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado. Y mientras tanto, no te olvides del diablo. Porque el diablo seguirá trabajando. Tú resístalo firme. ¿Cómo? ¿Viendo las noticias? No. Firmes en la fe. Oh, que el Señor nos ayude en estos días. Oremos. Oh, Padre, gracias porque tú has hecho abundante provisión para nosotros en este nuevo año y para estos días. Perdónanos cuando nosotros hemos quitado nuestros ojos de Cristo. Nos hemos preocupado de otras cosas y hemos descuidado nuestra santidad personal, social y comunitaria. Perdónanos. Oh Padre, obra en medio de tu iglesia en estos días. Que nuestra iglesia pueda percibir por la fe que tiene su mirada en Cristo y las promesas de Cristo. La iglesia pueda sentirse segura, aún en medio de estos tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y que tú en medio de estos tiempos nos uses para extender tu reino y ganar almas para Cristo. En su nombre. Amén.